¿Cómo está, familia Verbo? Es un gusto estar de nuevo con ustedes para poder compartir la palabra que el Señor nos envía a través de su Espíritu Santo. Siempre he pensado que nosotros podemos prepararnos, leer, consultar la Biblia misma para formar una prédica, pero que es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía en el momento en que la estamos haciendo. Y es el Espíritu Santo de Dios el que permite que quienes estén escuchando reciban exactamente lo que Él sabe que necesitan. Así que les doy la bienvenida a esta prédica a la que le hemos puesto como título Las señales de Jesús. Y el título está relacionado porque nosotros podemos encontrar diferentes formas en las que nuestro maestro, nuestro rabí, para llamarlo de esa manera, Jesús, enseñaba. Sabemos que Él hacía discursos muy bellos, como el Sermón del Monte, por ejemplo. También que enseñaba por medio de parábolas y que principalmente enseñó por su ejemplo. Pero también podemos entender y saber que Jesús realizó algunos eventos por medio de los cuales quería Él hacernos una señal. Estamos muy familiarizados nosotros ahora con las señales. Por ejemplo, las señales cuando vamos a un edificio y nos dice salida de emergencia, punto de reunión, todo ese tipo de cosas, lo conocemos y con solo ver el rótulo para nosotros significa algo. No digamos las señales de tránsito, tan conocidas entre nosotros, pero son señales que nos indican algo. Entonces Jesús realizó algunas de estas señales por medio de lo que la palabra conoce como prodigios, maravillas, milagros, ¿verdad? Jesús a través de eso lo que estaba tratando era de darnos una señal, y no una señal únicamente para los que estaban con Él hace más de 2000 años, sino una señal que trascendiera en el tiempo y que llegara hasta nosotros con toda la intensidad para que nosotros hoy, al leer, al escuchar esos eventos en los cuales Jesús participó, podamos entender la señal que Él nos estaba enviando, lo que Él quería decirnos a través de este evento. Entonces nosotros llamamos, repito, maravillas, prodigios, milagros, de una forma indistinta. Los llamamos así los encontramos en los evangelios. Pero todos apuntan hacia una señal que Jesús quería darnos. Entonces son palabras, podríamos decir, sinónimas, que se usan de manera alternativa en los 4 evangelios. El Evangelio de Juan, en particular, recoge algunos de estos eventos que hoy vamos a compartir para ir entendiendo esas señales que Jesús dejó allí, permanentes. Esas señales que no desaparecen, sino que deben de estar en nosotros de una forma permanente y continua. El mismo Evangelio de Juan dice que la primer señal que Jesús hizo fue transformar agua en vino. Miren, vamos a leer ahí en Juan 2, versículo 1, que dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Yo voy a ir deteniéndome en cada versículo porque es importante que veamos que Jesús acudió a una boda. Jesús quería, con su presencia, santificar, dignificar el matrimonio. Miren qué interesante ese elemento que aparece allí. Y Él va a una boda en Galilea. En ese tiempo esa región era conocida como Galilea de los gentiles. Significa que no eran judíos, mucho menos judíos practicantes. Prosélitos no existían en ese momento, pero estos no eran gente que uno pudiera decir Jesús fue ahí porque tenía una afinidad de pensamiento y de creencias. Qué importante es porque Jesús nos está mostrando que Él se relacionaba con todo tipo de personas. Es una buena señal para nosotros cuando a veces queremos relacionarnos solo con aquellos que nos son afines o que piensan igual que nosotros. Pero Jesús sabía que debía llegar ahí con un mensaje, aún en medio de aquellos que no pensaban como Él, que no creían en lo que Él creía. Él tenía que llegar ahí. Dice que fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando vino, ese es el versículo 3, la madre de Jesús le dice, no tienen vino.
Y Jesús da una respuesta en el siguiente versículo que podría ser, no sé, tal vez hasta chocante, porque le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y ese mujer podría parecer como un poquito despectivo, pero en aquel tiempo, en aquel momento, el haberle llamado mujer es el equivalente de nosotros haberle dicho: ¿qué tienes conmigo, señora? ¿Verdad? O sea, en realidad era un trato muy respetuoso el que Jesús estaba utilizando. No era un trato de peyorativo, sino era un trato de mucho respeto. Pero Jesús dice algo más: aún no ha venido mi hora. Seguro que los que estaban alrededor de él no han de haber comprendido a lo que se refería. Nosotros hoy, con toda la información que tenemos de los eventos que habrían de ocurrir, podemos entender de mejor manera a qué se refería Jesús cuando dijo: aún no ha llegado mi hora. Él sabía que su sangre iba a ser derramada y que sería considerada como el inicio de un nuevo pacto. De hecho, cuando tú y yo en la comunidad, en la hermandad de nuestra familia, hacemos y conmemoramos la cena del Señor, tomamos como un elemento el vino y decimos: este vino representa la sangre de Jesús, la sangre de un nuevo pacto que ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados. Miren, Jesús sabía que eso iba a ocurrir. De hecho, él mismo instituyó esa cena. Pero en ese momento él dijo: todavía el tiempo de que mi sangre sea representada en el vino aún no ha llegado. La madre de Jesús, en el versículo número 5, le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Por favor, independientemente de quién lo está diciendo, pongamos atención. Hagan todo lo que Él les diga. ¿Se imaginan ustedes invitados a una fiesta y llegan ustedes a darle instrucciones a los que están ahí sirviendo en la fiesta? Como que eso no es muy común. Uno llega de invitado y se sienta o se para en el lugar donde le asignan, pero llegar uno a dar instrucciones es un poco difícil que suceda. Pero estas personas escuchan que les dicen: hagan todo lo que Él les diga. Y aquí hay un dato interesante, porque estas personas obedecen. Dice allí la narración que habían 6 tinajas de agua que los judíos utilizaban para sus abluciones o sus purificaciones por medio del lavamiento con ese elemento, el agua. Y esas 6 tinajas tenían una capacidad más o menos de 6 cántaros, que es el equivalente como entre 30 y 40 litros. O sea, eran unas tinajas enormes. Y Jesús les dice: miren, llénenlas hasta el borde, hasta todo lo que les quepa. Miren, eso es todo lo que Jesús hace y dice en ese momento. Luego manda a traer al maestresala, al catador, y le pide que pruebe esto. El maestresala estaba ajeno a todo lo que había ocurrido. Él simplemente prueba ese agua que había sido convertida en vino y se asombra de que habían guardado lo mejor para el final. Así es Jesús para nosotros en nuestra vida. Lo mejor. Él reserva para nosotros lo mejor. Él quiere para nosotros lo mejor. Miren todas las señales que nosotros podemos ir encontrando en este evento de lo que Jesús estaba haciendo. Él tomó un elemento muy sencillo, muy simple, muy común, como podemos ser todos nosotros. Nada especial. Y Jesús viene y lo transforma en lo mejor. Y yo estoy convencido y seguro de que Él hace eso en la vida de todos aquellos que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Jesús también estaba haciendo una señal en ese momento diciendo: vean, toda la gloria del Padre, todo el poder del Padre está conmigo. Si ustedes siguieron la narración de esto, Jesús no hizo ningún acto especial. Jesús no impuso manos sobre las tinajas. Jesús no hizo nada diferente, ni siquiera inició una oración para eso. Pero el poder de su palabra, combinado con la obediencia de las personas que le escuchaban, produjo estos resultados. Entonces, eso es algo que nosotros debemos atesorar y guardar dentro de nuestro corazón. Allí los versículos que acabamos de leer también incluyen una frase que dice que sus discípulos, al ver esto, creyeron.
La palabra de Dios contiene un versículo donde dice que somos dichosos porque sin haber visto hemos creído. El siguiente ejemplo que yo quiero utilizar es el momento en que Jesús lleva la sanidad al hijo de un oficial del rey. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 48 en adelante. Dice que Jesús regresó después de haber ido de nuevo por Galilea y por otros lugares dentro de sus viajes misioneros de predicación del reino que él hacía. Regresó a Caná, donde había hecho el evento anterior o el milagro anterior de convertir el agua en vino. Y él regresa allí y las personas lo seguían porque ya estaban informadas de lo que había hecho anteriormente. Y entonces había un hombre que era oficial del rey de ese tiempo allí. En realidad era un tetrarca, pero la Biblia dice que era un rey. Y entonces él se entera que Jesús va a llegar. Miren, y él se desplaza más o menos de Cafarnaúm a Caná, aproximadamente 25 kilómetros. Quizás ahora nosotros en carro, en moto, decimos, eso es cerca, eso es como del Parque Central de Guatemala hasta la entrada a Santa Elena Varillas, ¿verdad? Del Parque Central de Guatemala hasta San Lucas, Zacatepeques, de Flores Petén hasta Dolores. Tenemos esas distancias y las consideramos como muy cortas, pero este hombre se movió o lo hizo a pie o lo hizo montado en un caballo, y entonces ya no era algo tan sencillo como nosotros lo podemos considerar hoy. Pero este hombre llega con Jesús y le dice que tenía un hijo que estaba enfermo y que ese hijo estaba muriendo y que él tenía la seguridad, la certeza de que Jesús podía salvarlo. Entonces, mira, me sorprende Jesús porque su respuesta no es dulce, no es ven aquí, hijito mío, como podríamos nosotros pensar. Jesús casi que lo reprende y le dice, si no hubieran señales no creerías. Creo que aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Creemos en Él porque es el Hijo de Dios? ¿Porque es el Hijo de Dios que ha venido para darnos la salvación, para rescatarnos de nuestra vida de pecado? ¿O creemos en Él porque puede hacer milagros, porque puede hacer señales, porque puede hacer prodigios? Jesús a este hombre lo está retando y le está diciendo, tú solo vienes porque has visto o te han contado que yo hago señales. El hombre, yo no sé si se pudo haber entristecido, pero seguramente guardó silencio, porque simplemente le dice, bueno, no le responde. Desciende, le pide, ve allá a mi casa antes de que mi hijo muera. Pero la respuesta de Jesús es, ve, anda, tu hijo vive. ¿Y saben? El hombre creyó la palabra de Jesús y se regresó a su casa. Esta narración de Lucas continúa diciendo que el hombre llega a su casa y antes de que llegue se le acercan sus siervos y le dicen, mira, tu hijo se ha restablecido. Y el hombre pregunta, ¿a qué hora más o menos ocurrió esto? Entonces le dicen la hora y él asocia eso con el momento en que Jesús le dijo, ve a tu casa porque tu hijo vive. La primera reacción que encontramos aquí de Jesús fue firme, pues le reprochó, le dijo que él iba a buscarle simplemente porque habían señales, que esa era una característica de la gente que vivía allí en Jerusalén. Pero el hombre estaba tan preocupado, mostraba la preocupación que tiene todo padre, y yo diría toda madre, por ver a un hijo en una condición difícil. Miren, este era un padre que intercedía por su hijo. Y esa es una señal importante para nosotros los que somos padres. Debemos interceder por nuestros hijos, sea por enfermedad, sea por conductas equivocadas o conductas pecaminosas. Nosotros debemos de interceder por nuestros hijos y debemos de creer cuando Jesús nos diga, va a sanar, se va a recuperar, va a salir de allí. Jesús le dio a este hombre una palabra de esperanza y una declaración de seguridad. Ve a tu casa, tu hijo vive. Podemos entonces nosotros atesorar en nuestro corazón justamente esas palabras de Jesús. Todo lo que Él nos diga es de esperanza.
No solo cuando oramos, porque normalmente cuando oramos lo hacemos por nosotros mismos, sino cuando oramos e intercedemos por otros, porque conocemos las condiciones de dificultad que otros, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares, puedan estar atravesando, y nosotros entonces acudimos a Jesús. Acudimos a Jesús con la seguridad de que Él hará una señal, una maravilla, un prodigio en la vida de esta persona. Un ejemplo más lo encontramos en Juan 6, donde se nos va a hablar de Jesús sanando a un paralítico. Dice que Jesús llegó de nuevo a Jerusalén y ahí cerca hay una puerta que se conoce como Betesda. Un estanque más bien que se conoce como Betesda, que tiene 5 puertas. Y en una de esas puertas estaba un paralítico. Aquí se nos dice que ese era un hombre que tenía más de 38 años de estar enfermo. No aclaran si estaba 38 años en esa puerta, pero sí 38 años de estar enfermo. Y ahí había una gran multitud de otros enfermos, ¿verdad? Porque la tradición decía, según el versículo 4, que un ángel descendía con alguna frecuencia y movía las aguas. Y el primero que lograba llegar a esas aguas después de que el ángel las había movido, era sanado de toda dolencia o de toda enfermedad que pudiera tener. Entonces, interesante que tenía 38 años de estar ahí enfermo, y Jesús lo vio acostado y se acerca a él. Y miren la pregunta que Jesús le hace. A mí de verdad me llama mucho la atención tratar de entender la diferencia entre la pregunta y la respuesta. Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y la respuesta del hombre es: Señor, yo tengo aquí mucho tiempo y no tengo quien me meta al estanque. Porque cuando yo empiezo a moverme hacia allá, ya llega otro y lo logra antes que yo. No, yo creo que Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? No le dijo: ¿qué te impide ser sano? ¿Por qué no has logrado llegar al agua primero? Eso no le preguntó. La respuesta era más sencilla, ¿verdad? La respuesta era: sí, quiero ser sano, por eso estoy allí. Y se me ocurre a mí hacer un símil en esto, entre nuestra actitud muchas veces de permanecer dentro de una iglesia, dentro de una congregación, durante mucho tiempo, esperando que venga la sanidad como por algo que va a ocurrir sin que yo tenga que hacer nada. Pasar 10, 15, 20 años sentado ahí en un lugar a la espera de que alguien venga y me ayude. Pero ¿sabes una cosa? Jesús aparece en la vida de este paralítico de igual forma en la que aparece en la vida de nosotros. Cuando por fe clamamos a Él, cuando por fe creemos en lo que Jesús está diciendo. Muchas veces estamos paralizados nosotros por diferentes cosas. No solo es el pecado el que nos paraliza. A veces son nuestros miedos, son nuestros temores. Y Jesús le dice a este hombre: toma tu lecho y anda. Tan sencillo. Qué cosa tan sencilla. Jesús le dice: toma tu lecho y anda. Otra vez es la palabra de Jesús la que pone en acción todo lo que está ocurriendo. De nuevo es la palabra de Dios la que pone en acción esto que ha ocurrido. De igual manera puede decirte a ti o a mí: toma tus temores y empieza a caminar. Deja a un lado tus pecados, tus conductas que no has podido renunciar a ellas, y empieza a caminar. Escucha la palabra que te dice: empieza a caminar. Y esa es la señal que Jesús nos está enviando a través de este nuevo ejemplo, de un milagro, de esa nueva manifestación del poder que Jesús tenía, no solo sobre la naturaleza, como lo hizo con el agua en vino, sino también sobre las enfermedades, como lo hizo ya con la vida del hijo de un oficial romano, y como lo está haciendo en esta ocasión sobre la vida de un paralítico. Veremos un último ejemplo acá, relacionado con la alimentación de 5,000 personas. Es uno de los
ejemplos que sí aparecen en todos los evangelios. Algunos están en unos y otros no lo están, lo cual no les quita ninguna validez ni les resta importancia, pero curiosamente aparece en todos los evangelios. Y dice allí en el versículo número 4 de Juan 6 que Jesús advirtió que le seguía una gran multitud, porque veían, oigan de nuevo, las señales que hacía sobre los enfermos. ¿Por qué le seguía la multitud? Porque veían las señales que Jesús hacía. Repito yo que nosotros somos dichosos, somos bienaventurados, somos una generación especial, porque nosotros creemos muchas veces sin haber visto. Para nosotros milagro es nacer, para nosotros milagro es despertar cada día, para nosotros milagro es que el Hijo de Dios se presente delante de nosotros y nos ofrezca el arrepentimiento y la salvación. Lo reconocemos como un milagro. Para nosotros milagro es que Él sea Señor de nuestra vida. Pero no acudimos a Él porque sabemos que hizo algo con otra persona, sino acudimos por lo que está ocurriendo en nosotros mismos. Pero aquí había una multitud que le seguía porque veían lo que Él hacía con los que estaban enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Y estaba cerca, dice allí el versículo número 4, que estaba cerca la Pascua, la fiesta judía de la Pascua, ya se acercaba. Y entonces cuando Jesús alzó los ojos, miren, esa es una señal. Alzar los ojos para nosotros implica que estamos reconociendo que hay alguien arriba de nosotros, y eso es lo que Jesús vio, subió, alzó sus ojos y vio a la gran multitud, y entonces de alguna manera también se compadeció de ellos, porque le dice a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Y de nuevo la pregunta de Jesús creo que no es respondida de la forma correcta, porque lo que Felipe le dice, mira, se necesitaría demasiado dinero. El salario de todo un año no alcanzaría para poderlo cumplir. Jesús le está diciendo de dónde vamos a obtener, no le está diciendo haz una cuenta de lo que se necesita para poder suplir esa necesidad. Pero Jesús le hace esa pregunta a Felipe porque él ya sabía lo que iba a hacer. En el versículo 8 de Juan 6 aparece uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, que le dice, mira, aquí está un muchacho, y este muchacho tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para toda esta multitud? ¿Cuántas veces a los jóvenes que me escuchan los hemos puesto en un lugar secundario justamente porque son jóvenes? Mira, aquí hay un muchacho, pero solo es un muchacho. Hay que esperar que crezca, hay que esperar que madure, hay que esperar que haga muchas cosas. Yo sé que a Timoteo le dijeron, mira, Timoteo, que nadie tome en poco tu juventud. Y sé que a Jeremías Dios mismo le dijo, no me digas que eres un niño, porque a donde yo te mande tú irás, y las palabras que yo te diga tú dirás. Entonces un muchacho, algo tan valioso para Jesús, estaba allí, con lo que a Andrés le parecía era nada. Era 2 panes y 5 pececillos. Una señal de Jesús para nosotros. Una señal de Jesús para nosotros, puestas en las manos de Él. Todo aquello que consideramos que es muy poco, resulta ser suficiente. Todo aquello que consideramos que no va a cubrir las necesidades, se extiende de una manera más allá de lo sobrenatural, para poder cubrir todas las necesidades, porque la señal aquí está fundamentada en la necesidad humana y en la misericordia de Dios, que se extiende para cubrir esa necesidad que Jesús advierte. Tienen hambre, están cansados. Mira, Jesús dice que se recuesten allí en el monte, porque Jesús necesita que esas personas estén en una posición que muestra humildad. Jesús toma las 2 cestas y los pececillos y hace una oración. Bendice esos elementos que Él tiene allí. En este milagro, sí, Jesús
hace todo ese protocolo, ¿verdad? Alza sus ojos al cielo, ora, pone sus manos sobre los elementos. Él nos está diciendo, esa es la forma en la que tú tienes que hacerlo también cuando esperas que un milagro obre en tu vida. Entonces, resumamos esto en 4 elementos. La obediencia produce milagros en nuestra vida. La obediencia a la palabra, la confianza en que la palabra de Dios va a propiciar siempre el ambiente en nosotros para que esos milagros, señales y prodigios ocurran. La palabra de Dios nos da esperanza y es una declaración de seguridad que todo aquel que en Él cree va a obtener lo que está pidiendo, porque lo pide por fe y porque lo pide en el nombre de Jesús. Los milagros ocurren mediante la palabra de autoridad del Señor y la respuesta de Él va a llegar en su momento y en su tiempo. Humillarnos y prepararnos, organizarnos para estar a la espera de que su voluntad se cumpla en nuestra vida en el tiempo y en el momento que Él quiera que así sea. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú consideres siempre que todas estas maravillas, prodigios que ocurrieron hace más de 2000 años están escritas allí para que tú puedas ver las señales que Jesús quiso dejarnos en todo tiempo, para que confiemos que Él está obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.